buenos días. Sí, estamos en Noticias con Café. Me tienen que decir si se escucha bien, porque hoy tengo un invitado y vamos a usar el mismo micrófono. Y estamos en Buen Vecino Café, como siempre, con mi café, porque es justo y necesario para poder levantarnos. Mi invitado y yo, porque no soy sola yo. Me acompaña el profesor y doctor en psicología Domingo Márquez Reyes. Buenos días, gracias por invitarme. Buenos días a usted y a toda nuestra superaudiencia, los internautas, les digo, hoy se cumplen 151 años del Grito de Lares. Y me parece que no hay casualidades. La casualidad o la causalidad es que a 151 años del Grito, que se cumplen 100 años, si estuviera viva, de Lolita Lebrón, mi invitado de hoy es el nieto de René Márquez. Así que yo creo que estamos en súper buena compañía. Hoy el programa puede ser que dure más de media hora, porque obviamente el traer al profesor Márquez en el mismo medio de que nos están advirtiendo las autoridades de que parece que va a pasar una tormenta tropical, es súper importante porque vamos a vivir o a revivir experiencias de hace 2 años, pero sobre todo lo que se da en un documental a 2 años del huracán María, que sale publicado hace 5 días, Collapse, que de hecho yo lo compartí ayer en las redes y me parece que es importante que lo vean, porque es lo que quiero manejar con el profesor Domingo Márquez, que es un profesor de psicología de la Universidad Carlos Albizu, que participa de diferentes proyectos aquí en Puerto Rico alrededor de sus temas de interés, y que participó en esa investigación de la Universidad de Harvard, que como ustedes saben fue la que trajo la cifra de 4.645 muertes alrededor del paso del huracán María. Está todo el mundo por ahí y ya mismo vamos a ir hablando con ustedes también. Bienvenido a Bonitas Radio y a Noticias con Café. Gracias por la invitación. Él también está tomando café. Sí, así que temprano. es justo y necesario porque es temprano. Profesor, el interés de Bonitas Radio de conversar con usted hoy es precisamente porque ese documental trae una preocupación de parte suya, y me corrige, que tiene que ver con lo que hizo el gobierno de Puerto Rico alrededor de la emergencia, que usted lo sitúa en lo que es un proyecto de relaciones públicas versus la política pública y la gobernanza. Yo quisiera que me diera un poco de trasfondo de cuáles fueron las gestiones que ustedes hicieron con el gobierno de Puerto Rico en aquel momento y cómo sigue la investigación alrededor de los muertos. Sí, bueno, hago una pequeña introducción, Sí. quizá aburrida en términos de metodología. No, pero es importante que la haga, es importante, claro. Porque ahí vamos a hablar de ciencia. Sí, cuando ocurren desastres naturales, ¿verdad? Básicamente dependiendo de lo que quede luego en términos de infraestructura del gobierno, pues determina un poco cómo se pueden o no se pueden hacer estudios y en términos de qué sucedió. Así que, claro, tener datos o información de qué pasa después de los desastres naturales no es muy común. Así que cuando uno busca, por ejemplo, aún en el campo de nosotros de la salud mental, hay muy poca información de qué funciona en términos de trauma y cómo intervenir, porque es bien difícil. Tiene que haber un desastre, tienes que llegar y tienes que tener la capacidad de mover información de una manera confiable. Así que, ¿verdad? Estableciendo eso, de que depende de lo que vayas a hacer, de qué quedó o qué hay, pues entonces así es que tú vas a trabajar. En el caso nuestro, luego de María, y en general, al puertorriqueño le encanta pensar y decir que somos este único país del primer mundo donde todo funciona perfecto porque tenemos internet y tarjetas de crédito. Sí. Eso no es así. Y hay agua. Exacto. Hay que ver qué agua tenemos. Exacto. Pero hay mucha información. A propósito del manganeso. Hay mucha información que la realidad y el mejor de nuestros días no está ¿verdad? No está disponible o no está al día, ¿verdad? Se hace difícil. Pero la realidad luego de María es que la infraestructura del gobierno no estaba. Y yo no los culpo, porque la realidad... ¿Colapsó? Pues sí, el colapso, valga la redundancia con el título del documental, fue en muchos sentidos y quién iba a saber que hasta iba a arrancar un radar Doppler, o sea... Así que... No, esto nunca ha sido un ataque directo al gobierno desde un principio. La realidad es que yo no los culpo porque el huracán fue un desastre más allá de lo que nos imaginábamos. Así que habiendo dicho eso, al otro día, cuando si tú haces una investigación, pues no había internet, no había comunicaciones, las agencias no estaban ni abiertas, no había cómo transportarse. Así que estábamos en un desastre en todos los niveles y sobre todo con la falta de infraestructura.
Así que en ese caso no tienes acceso a la información del gobierno, de inmediato, digamos. De inmediato. Así que tú tienes que irte ya a otras metodologías que se han utilizado, por ejemplo, en terremotos que habían traído un daño similar a este. Y hay que mirar a ese tipo de situaciones, y entonces ahí ya la gente no te puedes quedar a una computadora, primero que no hay internet, no había ni energía eléctrica, no te puedes quedar a una computadora. No tenían teléfonos el gobierno. No tenía teléfono el gobierno ni las personas, te tienes que tirar a la calle a buscar la información. ¿Okay? Así que luego, eso estamos hablando de septiembre, octubre, fast forward a diciembre, y en diciembre, que es cuando sigue la polémica de si son 14, si son 16, si son 64, la presión por parte de los periodistas que fue clave, las reacciones de tanto del gobierno local como el federal, insistiendo en minimizar el asunto, pues entonces empieza a despertar preguntas en el mundo, como dije, del periodismo, el Centro de Periodismo Investigativo, que es un trabajo excelente y lo sigue haciendo, el Instituto de Estadística, o sea, hubo las personas que levantaron la voz de que esto es importante. Porque no es un asunto de quién tiene la razón o quién es el culpable. Es que es importante saberlo, y era muy importante saberlo para tener una idea de qué pasó y por qué pasó, ¿okay? Para poder prevenirlo en un futuro. Claro. Y entonces el decidir irse por el otro camino, ¿no? De insistir en minimizarlo, pues por lo tanto lleva a que no se haga nada, a que no se entienda nada, y nos quedemos en el mismo sitio. Ahí me detengo para preguntarle, y me dice si lo interrumpo su línea de pensamiento, ¿no es culpa o es quién tiene o no tiene la razón? ¿No será también que la gente piensa que un gobierno que dirige un país tiene la responsabilidad de tener una estructura para una situación como esta, aun cuando sabemos que se le fue de las manos a todo el mundo? También, claro que sí, claro que sí. Y eso luego vamos a eso, que es la expectativa, obviamente, claro, de que tu papá te cuide, ¿no? De lo mínimo, es lo básico. Claro. Eso voy a llegar allá. Pero entonces, en cuanto a la metodología, pues de nuevo llega diciembre, sigue insistiendo. Y entonces, ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.